Para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo. Nietzsche. Bienvenidos a Dylan. Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el proyecto Biology Studio. Nuestra invitada del día de hoy es Edith Medina, fundadora de Biology Studio. Edith es artista biológica, docente e investigadora y desde hace más de 15 años aborda temas que vinculan biología, arte y diseño. Edith, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de estar aquí contigo y pues gracias por la invitación. Le haré varias preguntas a Edith para que nos cuente sobre Biology Studio. Después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook. Edith nos dirá 3 lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. Edith, ¿qué es Biology Studio? Biology Studio es un estudio de investigación y desarrollo material que tiene un enfoque en procesos biológicos y bioorgánicos de producción material, pero no solo nos enfocamos como en la producción, sino realmente pensamos mucho como en la divulgación del conocimiento y de la cultura material. Entonces, hacemos más que materiales. Nosotros tenemos una frase, no solo hacemos materiales, sino repensamos y construimos la nueva cultura material. Un ejemplo de algún producto que hayas hecho. Nosotros no hacemos, esto es muy interesante, qué buena pregunta. Usualmente nos dicen que si hacemos productos, ¿no? Nosotros no hacemos productos. Nos vamos como 7 pasos atrás y pensamos antes del producto en el material con el que quieres hacer el producto y por qué quieres hacer ese producto. Es decir, alguien puede llegar y nos quiere decir, hace rato ponía un ejemplo, quiero hacer un textil de rosas, ¿no? Un biotextil de rosas, pero la pregunta más importante es, ¿por qué quieres hacer un biotextil de rosas? O sea, ¿qué otro textil quieres suplir con ese? ¿O por qué no te sirve el textil original de la prenda que tienes si tú quieres hacer uno de rosas? Entonces, lo importante no es solo suplir justo materiales, sino más bien tener muy claro por qué queremos hacer y diseñar nuevos materiales. Entonces, nosotros por eso somos como un espacio de investigación y desarrollo material, porque repensamos los materiales, ¿no? Nos vamos como, por eso digo que nos vamos como 7 pasos atrás, no 3, 7. Edith, ¿cómo empezó Biology Studio? Pues es bien interesante porque es un largo viaje. Empezó hace, como Biology Studio, como firma, empezó hace 4 años. Y básicamente sí surge de mi necesidad y también después de una necesidad del contexto de hacer tangible las interrelaciones transdisciplinarias e interdisciplinarias entre biología, diseño, ciencia y prácticas creativas. Y cuando hablo de prácticas creativas, me refiero básicamente a arte y a otras áreas, arquitectura, que no están necesariamente dentro del campo del diseño. Y algo que me pasaba, yo llevo muchos años dando talleres, es que mis alumnos se acercaban, y alumnos y profesionales, y me decían, oye Edith, ¿dónde puedo desarrollar este proyecto? Me encantaría, soy biólogo, me encantaría trabajar con áreas creativas, con diseño, o diseñadores con biología, con mecatrónica, cosas como estas. Y entonces a mí me pareció importante poder integrar un espacio en donde hubiera un programa educativo en primer momento que pudiéramos enlazar esto, ¿no? O sea, que pudiéramos enlazar estas disciplinas sin prejuicios y sin pedir como requisito que vinieras de un campo o de otro, sino que es abierto y se vinculan muchos saberes y muchos conocimientos. Y primeramente Biology Studio surgió solo como un espacio educativo. Hoy somos un espacio de investigación y de desarrollo, ¿no? Que hacemos muchísima divulgación, creo yo que es uno también de nuestros fuertes, ¿no? Hacer divulgación sobre nuevas culturas materiales. Ok. Oye, ¿y de qué especialidad o campo es de los que más los buscan? ¿O arquitectura, diseño? Pues lo tenemos mezclado, pero usualmente llegan de diseño industrial. Yo siempre lo digo como los diseños, pero la realidad es que es diseño industrial, diseño de modas, arquitectura, biología, biotecnología. Sí tenemos a gente de ingeniería material, pero son como los campos en los que, digamos, fuertemente se acercan. Sí hay una mayor cantidad de diseñadores que de otros campos, pero tenemos hasta filósofos a veces, ingenieros. Okay. O sea, es muy diverso, a veces comunicólogos, gente de escenografía. Nos llegan perfiles muy diversos. ¿Algún músico alguna vez ha llegado? Sí hemos tenido músicos. Sí hemos tenido músicos, pocos,
O sea, no, hemos tenido 2 personas que se dedican a la música y que estaban haciendo más bien proyectos en donde vinculaban música, biología y materiales. Y eso nos parece Ok. súper bonito. Esto es muy interesante porque abre el campo para experimentar abiertamente en muchas disciplinas, ¿no? A veces hasta nos sorprende a nosotros los Claro, perfiles sí. que llegan, ¿no? Sí, pues ahorita no, o sea, como yo de los proyectos que he hecho musicales, no se me ocurre algo así como ahorita, en este momento, que pudiera vincularlo totalmente con la naturaleza, con lo que hacen, con la biología, pero me voy a poner a pensar definitivamente en uno, suena muy interesante. Yo me imagino que sería más como ya en el momento de hacer como los sonidos, la música, verlos en el agua, por ejemplo, porque en el agua se forman muchos patrones diferentes de imágenes con diferentes sonidos. Está súper interesante. Pues es que hay música desde música molecular, ¿no? A través de las Ajá, moléculas y de descargas, pues obviamente eléctricas, hasta música de plantas, en donde las plantas tienen su propio ejercicio de diálogo musical. Y, por ejemplo, ha habido proyectos en donde algunos arquitectos, otros artistas, lo expresan a través de capturar estas ondas y luego esas ondas son traducidas a través de algún procesador computacional y son ok, impresas en 3D. Entonces ves las ok, ondas. Esa es una salida, una posibilidad. Otra puede ser el dibujo, otra puede ser la sonoridad traducida a otro proceso biológico, ¿no? En donde sale de una estructura molecular, se convierte en otra y se fragmenta otra vez en la computadora y estructuras otra, no sé, otra molécula, ¿no? Ya con una modificación. Posibilidades hay sí, muchísimas y bueno, hay una pieza súper bonita que es de unos prendedores, como de unos materiales hechos en impresión 3D, que justo son musicales y son de capturas sonoras de espacio urbano y luego se traducen en la computadora, se imprimen y tú te los pones como botones para la ropa. Entonces, wow. sí, yo cuando lo vi dije, ay, qué mal que se le ocurrió al primero y no a mí, ¿no? Sí, que habrá que decir eso, que también como yo vengo de un Pues sí, espectro artístico, de repente los proyectos de diseño los veo más allá que solo el objeto utilitario, sino lo, claro, lo que puede darme ese objeto más allá de ser un vaso, ¿no? O de ser una cuchara. Que creo claro, que ese es sí. sí, o sea, ese es un potencial que justo el estudio tiene y el trabajo que hacemos en el estudio nos ha posibilitado mirar desde otros lados. Por eso hablamos mucho de repensar los materiales, entonces no solo mirarlos desde donde nos han enseñado a mirarlos, ¿no? Sí, claro. Hay muchas cosas que solo los artistas se pueden entender entre sí, porque no sé si le hablas de arte, de la filosofía, de, no sé, de Nietzsche a algún ingeniero, te va a decir como, pues eso no me sirve de nada, o sea, eso para qué me sirve mi vida. Entonces, si es necesario, sí es muy importante esa, como tener la combinación de entre ingeniero y artista, porque, no sé, siento que esa combinación es lo que te completa como persona sabia. Bueno, eso es lo que yo diría. Pues yo creo que en el mundo nada está, o sea, nada tiene divisiones y todo tiene divisiones. Y las divisiones Claro, surgieron con una intención específica, pero antes de que surgieran todas las divisiones de especialidad, creo que fue muy interesante pensar el mundo donde las matemáticas, las bellas artes, que ese es un término muy, digamos, muy a posteriori, pero digamos que las artes, ¿no? La química, o lo que era la alquimia, la anatomía, tenían una interrelación en la que no había este campo dividido tan disciplinar y entonces podíamos generar proyectos matemáticos, anatómicos, sin tener como demasiados prejuicios en tú eres claro, ingeniero, tú eres biólogo y como yo soy artista, entonces el pensamiento que yo voy a tener como creativa, pues se queda en el ámbito simbólico. Y no solo, en ocasiones sí, pero por ejemplo en mi caso ya no, o sea, hay proyectos que ya no se quedan en lo simbólico, sino que los llevamos pues a pautas materiales, a cuestiones incluso utilitarias, ¿no? Que es algo que de repente me parece bastante interesante porque te pone preguntas y retos y demás, ¿no? Entonces, si hacemos como, y en México, un poco lo que decías al principio, en México es complejo pensar en proyectos que hacen desarrollo, investigación y desarrollo, porque usualmente cuando decimos desarrollo, la gente dice, bueno, pero ¿qué haces? ¿No? ujú, Y porque justo no hay muchas empresas ni proyectos comercialmente hablando
o sea, de que sean empresas que hagan trabajos de desarrollo. Lo pueden hacer, pero no se promueven como tal. Entonces nosotros sí hablamos siempre de que no solo hacemos materiales, sino generamos toda la investigación y desarrollo detrás del material. ¿Cuál es tu objetivo con Biology Studio? Pues casi que lo he dicho durante todo pero el objetivo que tenemos en Biology Studio es la divulgación de nuevos conocimientos acerca de la cultura material y sobre todo, y nos interesa mucho, generar nuevos campos disciplinarios de investigación y de desarrollo, nuevos conceptos. Hacemos muchos conceptos que todavía no están, digamos, presentes en nuestra realidad e incluso nos interesa generar nuevas profesiones entre todo esto que hacemos e investigamos, ¿no? Que a lo mejor ya no se piense solo en diseño industrial, sino en el diseño en general, ¿no? Que podamos tener a especialistas en materiales que tienen especializaciones ya de formación entre biología y prácticas creativas o biología creativa, que es lo que nosotros también ahora hablamos, pero ese sería nuestro objetivo. Sí, estamos como muy... Yo lo que me he dado cuenta desde que entré a la universidad y desde antes es que nos enfocamos mucho a lo que estamos estudiando. Por eso también hay mucho estrés y mucha ansiedad de los estudiantes y tantos cambios de carrera, porque dices que ya me voy a dedicar a esto toda mi vida y qué tal si no me gusta. No tienes que dedicarte a fuerzas a eso toda tu vida. O sea, conozco a muchísimas personas que estudiaron una cosa y se dedican a otra completamente diferente o trabajan en eso a lo mejor la mitad de su día que sí les gusta y la otra mitad de su día le dedican a otra cosa. O sea, no tienes que dedicarte a eso toda tu vida. A mí se me hace muy importante pensar eso. Me he estado dando cuenta y desde que lo descubrí fue como, sí, o sea, está muy enfocado todo y no necesitamos abrirnos más como... Ahorita se me ocurrió Da Vinci, que una de las mentes más brillantes de toda la historia, por muchos considerado la más brillante de la historia, y él hacía todo. O sea, eso era lo más increíble. Era artista, era ingeniero, era músico, era diseñador, todo. Era impresionante. Por eso, por lo mismo que abría tanto su mente a todos los campos. Es que la curiosidad no es exclusiva de una disciplina. La curiosidad está presente en ti, en mí, y la curiosidad es como abrir puertas en la ingeniería, abrir puertas en la biología, abrir puertas en el diseño. Yo soy un buen ejemplo. Yo estudié relaciones internacionales, me especialicé en historia contemporánea, pero, o sea, yo les digo a la gente, pero no me dedico a eso de manera literal, pero a mí me abrió un campo maravilloso que es la historia. Y luego me fui metiendo al arte y luego me fui metiendo a la biología y luego cuando ya acordé ya estaba metida en el diseño y luego ya estaba vinculada a la moda. Y entonces hoy es un poco complicado para mí decir que soy una sola cosa, porque claro, hago una multiplicidad, pero yo siempre digo que no es un sine qua non ser, por ejemplo, abogado o contador y que te tengas que dedicar solo a eso. Si eres un abogado y quieres escribir, pues puedes escribir. Si eres un abogado y de repente te nace el amor por la ecología y por los movimientos ecológicos o por la ecología política, pues bueno, puedes profundizar en ecología política y si un día decides que eres diseñadora de modas y que te quieres dedicar a la biología, pues dejas el diseño de modas y te dedicas a la biología. O sea, es decir, no están los campos cerrados y cuanto más claro nos quede, más nos enriquece no solo como ciudadanos y seres humanos, sino también como en tono de conocimiento. El conocimiento se abre mucho más, ¿no? Esto que dices es real. O sea, causa mucho estrés y hay mucha insatisfacción, claro. Sí, porque estás en la prepa y solo te preguntan, ¿qué vas a estudiar? Y estás en la universidad y ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Pues no sé, lo que me dé la vida. ¿Y cómo que lo que te da la vida? Y ya es como, no sé, tienes que decir algo. Yo ya decidí, hasta en cada vez que me preguntan digo algo diferente, pero digo algo porque si no se empieza, oye, pero ¿cómo así? Y ya, entonces, O pues, puedes decir todólogo. ajá, O puedes también. decir, yo de niña decía que quería ser justo como la gente del Renacimiento que hacía muchas cosas. Y entonces, claro, es muy ambiguo, hacía muchas cosas. Y yo hice muchas cosas, digo, poca gente sabe que yo hice desde cine, teatro musical, doblé, ¿no? Doblé películas, no sé, Wow. pasé por así una cosa tremenda, hasta que decidí que la verdad me gustaban las artes visuales, la ciencia y como justo la curiosidad que ha sido como un elemento importante y como que mis papás nunca tuvieron
control sobre ello. Entonces yo también luego digo, hago una expresión que me encanta, que es que crecí como un animalito y entonces pues iba a un lado, iba al otro, pero eso me posibilitó tener esta libertad a la hora de elegir hacia qué campos ir. Entonces no, usualmente las disciplinas para mí no son una limitante. Difícilmente pienso, ay, pues es que este proyecto que se nos está ocurriendo o que llega al estudio, ay, tiene que ver con ingeniería. Pues no, en realidad nos hacemos otras preguntas, pero el campo disciplinar no nos limita a aceptar o no un proyecto para darle seguimiento, sino más bien otras preguntas que tienen que ver por qué quieres hacerlo, cuál es la viabilidad, ¿no? Son otras, pero no, las disciplinas nunca nos detienen. Excelente. Sí, la única forma de saber qué es lo que en verdad te gusta es probando un poquito de todo. Claro. Sí, bueno, que es un poco complicado para, supongo, los papás. A mis Sí, papás muy. les complejizaba que no tuviera muy claro qué es lo que quería hacer, si actriz, cantante, artista visual o experimentadora de materiales, ¿no? A casi todos los papás. De hecho, yo tengo la gran fortuna de que mis papás no son así. Pero sí, hace poquito, de hecho, mi papá me dijo una frase que leí en un libro. No me acuerdo de qué libro ni de quién era la frase, pero me dijo que la universidad no intervenga en tus estudios. Claro, es que yo creo que a veces estudiar, yo no estoy en contra de la escuela, pero sí en contra, llevo muchos años también trabajando en pedagogías transdisciplinarias y me parece como muy importante saber que la escuela no acote tus procesos de investigación, de estudio, incluso de curiosidad, y que se vuelva un detonador y no algo que te acota. Entonces esa frase que tu papá te dijo es muy linda porque en realidad es así. O sea, a la universidad vas para casi que para hacer una serie de desarrollos sobre los temas que te interesan, pero no para que determine qué profesional vas a ser o cómo te vas a interrelacionar con el mundo. Eso lo aprendes afuera, no lo aprendes en la universidad. Exacto. Y al final todos nos lo dicen, todos los adultos nos lo dicen que lo principal está afuera y no escuchamos. Ya hasta es tanto cliché que ya no lo escuchamos. Bueno, pues escúchalo, porque la verdad es que afuera Sí, es donde está todo, sí, ¿no? exacto. Y sí, yo realmente, a mí me costó mucho trabajo pasar por la universidad, porque soy hiperactiva y mantenerme en la clase era complejo y además, pues me aburrían las clases. Entonces, de repente, para mí fue como, la versión escolarizada fue como muy compleja y yo no volvería a la escuela escolarizada nunca. Entonces, no, la disfruté, pero no volvería en este momento de mi vida a la escuela escolarizada. A mí me va bien a mí me va bien el autoestudio. No, y te digo que ahorita por Zoom está todavía peor, ¿eh? Entonces sí, mejor ahorita no regreses. Bueno, doy clases, entonces, así Bueno, que... pero eso es diferente, dar clases ya es diferente. ¿Cómo ayuda al medio ambiente Biology Studio? Wow, esta pregunta me la estuve reflexionando mucho en el sentido que, ¿cómo ayudamos al ambiente? Básicamente porque a nosotros nos gusta repensar la idea de medio ambiente que tenemos. Es decir, si no entendemos las interrelaciones que tenemos con conceptos como naturaleza, natural, ser vivo, muy difícilmente ayudaremos o contribuiremos a que ese medio ambiente tenga un impacto positivo. Entonces nosotros lo que hacemos mucho es reflexionar, repensar e incluso preguntarnos en dónde estamos situados en relación al medio ambiente, ¿no? Okay. Con nuestros programas educativos hacemos mucho este trabajo, como de repensar, ¿no? De dónde estás ubicado y con esa ubicación tomar decisiones, porque el diseño se trata de tomar decisiones y esto es muy importante. ¿En función de qué tomas decisiones? Sí, de hecho, pues ser diseñador, no sé, o arquitecto, te contratan para una gran firma, estás tomando una gran decisión de construir un edificio, no sé si te contratan para construir un edificio en Santa Fe o en Manhattan, es una gran decisión que estás tomando. Estoy seguro de que este edificio se va a ver bien aquí. Y confían en las personas que saben tomar decisiones y que han demostrado que las decisiones que han tomado son buenas. Sí, incluso decisiones hasta de por qué el edificio va ahí, ¿no? O cómo se Exacto. interrelaciona con el espacio público, o por qué hace falta un edificio ahí, porque a lo mejor tú tomas la decisión de decir yo no me involucro en este proyecto porque creo que ese edificio
o sea, es un edificio que va a ser un riesgo, ¿no? Y entonces tomas decisiones. Sí, yo creo que incluso en la vida, independientemente de cualquier tipo de disciplina a la que nos dediquemos, cuando estás diseñando algo en esa realidad, tomas una decisión. Y entonces, bajo esa decisión, pues comienzas a hacer toda una construcción alrededor. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en eso, que el diseño es una toma de decisiones, ¿no? Claro. Y nos Pues concentramos. todo. Sí, todo. Todo. Al final también, por ejemplo, ahorita estaba pensando en el Tren Maya. El Tren Maya es obviamente una mala decisión ahorita, pero si hubiera tenido una buena investigación, podría haber sido una muy buena decisión, igual que el aeropuerto de Texcoco, que, bueno, eso ya son otros temas, pues, ¿verdad? Pero sí, tomar la decisión e investigar, que es lo que ustedes hacen, no sé si los del Tren Maya los hubieran contratado a ustedes, igual Ay, hubiera no, sido no, una historia gracias, ¿no? diferente. Sí, gracias, hubiéramos dicho que no. Es una No, buena decisión. sí, el Tren Maya es una decisión compleja porque Sí, muy. implica muchas variables que hay que tomar en cuenta, tanto naturales, humanas, de comunidades, ¿no? De infraestructura, políticas. Y entonces es una decisión bastante compleja. Hay una frase de un filósofo que se llama Timothy Morton, que él dice que siempre que los humanos tomamos una decisión, lo tomamos en función pues de nuestra visión antropocentrista, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones en relación a la naturaleza o al ambiente, y que en esa visión antropocentrista, cuando yo tomo decisiones, pues me concentro solo en la visión que yo entiendo, una de naturaleza y de ecología, y dejo todo lo demás afuera, y muy seguramente esa decisión va a causar problemas más graves alrededor. Pienso que el Tren Maya puede tener esa estructura en la que se concentró en pensar en una serie de elementos muy específicos, pero es una multiplicidad de factores, ¿no? Que tienen que Claro. ver hasta con comunidades originarias que están ubicadas, naturaleza, infraestructura, ¿no? Entonces, pienso que sí, que es una decisión bastante compleja. Ya veremos el resultado. Y no me quiero adelantar a decir cosas, pero, no, pero es una decisión muy compleja. Sí, pues al final son varias decisiones, cada tramo es una decisión y sí, como se enfocaron mucho nada más hacia un lado en Tren Maya, por ejemplo, nada más vieron hacia el beneficio de ciertas personas y dejaron a otras personas a un lado, como ha pasado muchas veces. Entonces, al final la decisión es de unos y pelas. Sí, bueno, supongo que tomar decisiones de esos niveles es complejo. A Sí. nosotros sí nos contactaron cuando el asunto del sargazo. Esto es bien Ok. interesante. Nos contactaron en el estudio y nos estaban pidiendo que nosotros propusiéramos una solución para poder manejar a través de biomateriales el sargazo. Y pues bueno, nosotros lo primero que siempre recomendamos es que se enlacen con proyectos locales que ya lo están haciendo. O sea, que Ok, es decir, que claro. han estado investigando y que tienen quizás hasta más información. Nosotros lo podemos hacer. Luego, lo otro es que nosotros dijimos que para solucionar el problema, pues obviamente haciendo solo biomateriales no eran las soluciones. Es una solución sumamente pequeña y hasta con poco impacto. Entonces, Ujú. y luego pues era acercarnos a los espacios de investigación de la UNAM que tienen ya desarrollado bastante más sobre el sargazo. Entonces nosotros decidimos que era una investigación en la que era complicado lo que ellos pedían, ¿no? Como la solución inmediata a un problema que tiene una solución que incluso tiene una problemática más de fondo. Entonces, que dar una solución así de simplista, pues la verdad no funciona. Entonces, Sí, cuando no. haces investigación y desarrollo, lo primero que sabes es que estas soluciones simplistas no funcionan. O sea, van a Claro, agravar el problema. claro, sí. Las decisiones al final pueden ser muy complejas. Uy, sí, Pero la vida es compleja. ahora responderemos unas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook. Sí, me emociona saber qué preguntan. Primero, de Ludmila. ¿Cómo empezó a transmitir todo lo que sabe, dictar talleres, abordar temas nuevos que no existían? Yo siempre culpo a la curiosidad sin culpa, ¿no? Es decir,
el cómo empecé fue porque yo tenía preguntas. Usualmente así comienzan mis investigaciones y los enlaces conceptuales de nuevos conceptos que propongo. Y son a partir de preguntas que yo tengo reales y cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pasa si mezclamos esto? O sea, ¿existe el concepto tal y entonces lo busco y resulta que no existe o que hay un antecedente de hace 15 años, ¿no? Y entonces justo fue así como yo comencé, como haciéndome, y como comienzo casi todo, haciéndome preguntas que comienzan como cuestionamientos muy específicos y después se convierten en investigaciones. Y talleres, pues yo realmente siempre he tenido una vocación de enseñanza. O sea, me encanta dar clases, me encanta transmitir, pero hay otra cosa más importante, me gusta mucho compartir. Y yo me di cuenta que cuando daba clases podía compartir lo que yo había aprendido y que se volvía mucho más enriquecedor si lo hacía a través de procesos de aprendizaje fuera de las entidades académicas. Por eso Okay. decidí hacer talleres por fuera y no trabajar necesariamente con universidades. Colaboro mucho con instituciones también, pero me gusta tener este espacio en donde cada una y cada uno decide cómo quiere ir aprendiendo y yo solo pongo pautas de aprendizaje y cada quien toma del conocimiento lo que necesita tomar, porque no todos somos iguales. Claro. Entonces, eso fue, así empezó como, doy clases desde hace como más de 20 años. O sea, empecé muy chiquita dando talleres, muy jovencita. Los Wow. primeros quizá pienso que eran menos efectivos que los de ahora. Los de ahora ya tengo muy dominada la pedagogía, mis pedagogías, pero comencé como a, no sé, los 17, 18 a dar talleres. Wow, sí, muy joven. Sí, mucho. Sí, de hecho, es complicado porque aparte ni siquiera, a esas edades ni siquiera te toman tan en serio las personas. Entonces, llamar la atención de gente para dar talleres a esa edad, no cualquiera, la verdad. Pues era muy lindo porque en realidad yo daba talleres para gente de mi edad, o sea, esto fue muy Ok, interesante. Entonces se empezó a generar como una comunidad fuerte y empecé yo también a agarrar experiencia en dar clases, aunque siempre, como me gusta, siempre he sido como muy segura al dar clases. Y luego posteriormente me empezaron a invitar ya a circuitos en donde no había gente de mi edad, sino gente más grande. Y justo lo que tú dices, que de repente te ven joven y dicen, ah, seguramente no sabes sobre su tema. Y claro que uno sabe sobre su tema, pues si no, claro. ¿por qué investiga uno o para qué? Pero sí, empecé muy joven. Afortunadamente tuve esa oportunidad de que también confiaran otras personas en posibilitarme espacios para dar talleres. Y porque siempre he sido como me gusta el autoestudio y soy muy autodidacta y soy hiperactiva y me hago muchas preguntas, pues bueno, siempre estoy como investigando. A mí me gusta un término que es knowledge worker, que esta idea es en español como trabajadora del conocimiento, se oye medio raro, pero la verdad es que a mí me gusta pensarme así, que todo el tiempo el conocimiento para mí es algo dinámico y eso me permite justo pues estructurar desde talleres, clases, nuevos conceptos, preguntas y vincularme a mucha gente, también eso me lo posibilita, ¿no? Claro. Segunda pregunta de Jennifer Vargas. Ok. ¿Cómo podemos generar acuerdos académicos desde otros países para aprender de sus técnicas? Wow. Pues eso, contactándose conmigo, haciendo enlaces, colaboro mucho. Yo trabajo mucho a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Nosotros no tenemos ningún problema. Más bien escríbanos. Ahorita hacia el final del programa doy todos mis contactos, pero escríbanos un correo. A veces nos tardamos un poquito porque pues nos llegan muchos correos, pero siempre respondemos. Escríbanos a nuestras redes también. Y un poco lo que nosotros hacemos somos convenios de colaboración en los que justo colaboramos abiertamente para generar proyectos, para generar espacios de conocimiento, ¿no? Para generar pues lo que podamos generar, pero lo hacemos mucho. Ahora estamos trabajando mucho con Colombia, con Argentina y con Uruguay, pero sobre todo con Colombia, con instituciones universitarias. Y la verdad ha sido bastante enriquecedor y estamos teniendo programas bastante abiertos y combinando como estos espacios entre academia y no academia, ¿no?
Pero eso, Sí, de hecho, escríbanme. últimamente he sentido como más esa unión en Latinoamérica. No sé si sea porque en mi escuela, en la universidad, hay muchos maestros también y hay muchas pláticas de colombianos, de venezolanos y principalmente esos dos, pero sí muchos latinoamericanos, no sé, como que siento que nos hemos unido más y está súper interesante, eso es muy bueno, de hecho. Pues yo pienso que la pandemia también ha generado que seamos, justo por toda la crisis que ha provocado, que tengamos que colaborar, o sea, tengamos en un sentido positivo, no de tengo que Ajá, exacto. colaborar para proyectos. Y pienso que en América Latina tiene que trabajar profundamente en eso, porque luego estamos muy seccionados, ¿no? Y de repente como que no se visibiliza lo que se está haciendo. Y yo creo que desde hace como unos 4 años, muchos de nosotros estamos trabajando fuertemente en el ámbito latinoamericano, teniendo presencia tanto nosotros en otros lugares como nuestros colegas de otros países, desde Chile, Argentina, no sé, Uruguay y demás, en México también. Entonces, a mí me parece súper importante porque cuando Sí, hablamos de Latinoamérica hablamos de otra forma de entender, es otra historia, no tiene que ver con Europa ni con claro. Estados Unidos, ¿no? Sí, es importante unirnos a esas partes porque sí estamos de repente, nomás queremos aprender de Estados Unidos, que en realidad últimamente se ha visto que no hay nada que aprender de ellos, y de Europa. Pues sí, hay mucho que aprender de aquí y de Asia también, Uy, de creo Asia que es maravilloso y de Medio sí, Oriente, ¿no? Y de África, o sea, sí. África está creciendo muchísimo, muchísimo. nosotros estamos poniendo mucha atención en África, Sí, porque África, incluso en procesos y formas de cómo asumen sus crisis y cómo salen de ellas de alguna manera, es un ejemplo bastante interesante. Ya veremos en unos años, pero África hay que poner atención. Y a sí. nosotros nos encantan algunos de los procesos, porque en verdad que son bastante interesantes, pero sobre todo bastante propositivos. Sí, yo quiero viajar a África, no se puede ahora por la pandemia, Ujú. pero queremos viajar a África a ver algunos Sí. proyectos que nos interesan. Sí, no, está creciendo muchísimo. De hecho, acabo de leer un libro que se llama Factfulness y el escritor habla mucho de... Ahorita Asia pues ya es más que evidente el crecimiento, pero nadie está poniendo atención en África. Y mencionó tres países, no me acuerdo cuáles son exactamente, pero como puso como ejemplo Marruecos, que creció muchísimo y ahorita está muy bien. Y así pintan otros varios países que están ahorita en la posición que estaba Suecia hace 60 años. Suecia. Y creo que también es bien importante pensar que tenemos otros referentes, ¿no? Además de Ajá. Europa o Estados Unidos, ver otros referentes que son más cercanos a nosotros, porque aunque África esté del otro lado del mundo, es más cercano en algunos procesos a América Latina. Y yo sí creo que es indispensable tener otros referentes, además de los que podemos tener, pues por la cercanía con Estados Unidos y luego pues por esta cuestión eurocentrista con Europa. Entonces, cuando tienes más referentes, eso te permite tomar más decisiones y plantear más opciones, ¿no? Sí, es lo mismo, abrirte más la mente y aprender más de todo. Así como puedes aprender de varios campos, puedes aprender de muchísimos países también diferentes, no solo de los que todos aprenden. Ah, me quiero ir a Harvard, me quiero ir a, no sé, a Stanford. Que sí, Sí, pues bueno, son pues es que universidades. siempre son los top, son los top. Ajá, claro, pero Pero hay yo otras siento que, opciones. ajá, yo siento que aprenderías más aprendiendo otras culturas como, no sé, China, Japón, la India, pero Sí, pues, además te confrontan, ¿no? Con tus propias filosofías, que creo eso es súper exacto. importante, porque nosotros somos súper occidentales y pues nuestra cercanía con Estados Unidos sí ha marcado la forma en que trabajamos, la forma en que nombramos, la forma en que incluso ejercitamos las formas de pensamiento. Y cuando te confrontas con otras, pues con otras culturas, como pueden ser las asiáticas, las de Medio Oriente o África, es bastante interesante porque eso también te hace plantearte nuevos acercamientos, otras, digamos, adherencias a esos conceptos que ya tenías. A mí justo me parece como, yo he estado revisando cosas sobre procesos materiales y demás de África, porque soy como, de verdad, soy como alguien de hecho, hasta me quiero tomar todo un módulo de aprendizaje sobre África, porque estoy muy interesada en viajar a África. Entonces, no, la verdad no estoy interesada en viajar a Europa, entonces, no ya viajé, entonces como que dije, Pues no, sí. esto no es de mi interés.
Mi interés es otros países, otros conocimientos y otras exploraciones que también nos cuestionen, ¿no? Cosas. Claro. Pero, a ver, vamos a ver la tercera pregunta. Sí, tercera y última pregunta de Antonio. ¿Te consideras pionera en el uso de plataformas digitales? Uy, qué buena pregunta. Pues sí, yo hace más de 15 años, no sé si pionera, pero hace más de 15 años, yo creo, nosotros comenzamos a trabajar temas desde literatura digital, ¿no? Moda digital, o sea, ahora se está hablando de moda digital y nosotros lo hablamos desde hace muchísimos años. Y incluso el primer proyecto antes de Biology se llamaba Regiones en Expansión, que era una plataforma de nuevos conocimientos solo en digital. Obviamente no nos funcionó porque nos adelantamos muchos años y la gente pues no le veía el caso de estudiar literatura digital, humanidades digitales, ¿no? El digital history, que es maravilloso, ¿no? Entonces la historia digital, y de repente pues procesos pedagógicos pues los tengo muy trabajados en línea. De hecho ahora eso es algo que no lo ven en Biology, pero trabajo mucho apoyando a profesionales y a talleristas y profesores para que puedan implementar sus clases y sus tópicos académicos a entornos digitales, porque pues creo que el manual que yo hice de entornos digitales lo hice hace como 7 años y entonces ahora lo estoy volviendo a aplicar. No sé si la palabra es pionera, pero sí que me considero que fui de aquellas que empezaron a trabajar en entornos digitales con temas justo de conocimiento vinculado, ¿no? Oye, aparte ahorita con la pandemia se ha explotado muchísimo todo eso. Me imagino que ahorita está todo, bueno, no me imagino, ahorita está todo eso al 1000% de como estaba antes. Sí, incluso yo diría que luego me pasa a mí que de repente escucho conceptos que para mí ya son viejos, pero Ajá. están como en boga, pero pues es que yo los revisé hace 10 años o más, entonces es como de, pero este concepto es muy viejo, ¿no? Pero Sí, bueno, así así pasa, pero pasa. está bien y aparte tú ya tienes mucha experiencia, o sea, ya para gente que está aprendiendo de eso, de esto apenas, pues tú ahí llegas y les enseñas todo lo que aprendiste hace 10, 5 años, no sé. Y pues eso es una gran herramienta y una gran ventaja. Sí, aunque siempre hay que actualizarse, porque si no, qué Claro, flojera. claro, claro. Tener lo mismo ahí Sí, anquilosado, no, pues tampoco. obvio. Edith, ahora dinos 3 lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria. Pienso orgánico para cuestiones de frutas y cosas de comida. El mercado El 100 en la Ciudad de Ok. México, soy súper fan. Y mis cosméticos casi todos son naturales. Los compro en Relato Nativo, que es un proyecto súper bonito en Oaxaca. Todos son nacionales y Ok. mexicanos. Ahí les ponemos estos lugares y sus páginas de redes sociales en los comentarios para que los sigan y los busquen. Va, es momento de nuestra trivia, Edith. Wow. Ahora va a haber un pequeño cambio en la trivia. Van a ser nada más 4 preguntas complicadas. La primera se podría decir mediana. Las otras 3 están complicadas. Y si te la sabes, pues la dices. Si no, pasas y al final yo te digo todas. Ok, me parece bien. ¿Lista? Pues creo que sí, qué susto. Ahí va la primera. ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? Wow. No me acuerdo. ¿No? NA. Sí, Es muy bien. perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de nacimiento del boxeador Muhammad Ali? Uy, sí lo sabía. Tengo un amigo que es fan. No lo recuerdo, paso. Según los expertos, aproximadamente hace cuánto se creó el universo. Uy, pues como ni leo expertos, es complicado. Más, no sé, pensaría más de 1.000 millones de años o algo así. Sí, mucho más. Mucho más, claro, por supuesto. El universo tiene muchísimo, pero Sí, no tengo el dato exacto. Así que, ok. Ahorita lo digo también. Y la última, yo creo que la más difícil. ¿Cuál es el primer metal que emplearon los seres humanos?
Wow, y es que yo soy de materiales, imagínate. Es cierto. No, pensaría que, pero no lo sé con tanta claridad, pues pensaría que el metal, pues no creo que sea el bronce, aunque pues tenemos época de bronce, época de, pero no lo tengo claro. Entonces, no, ni me concentro como en esas cosas también. Ahí te van. Mira, la primera la respondiste bien. La segunda, el nombre de nacimiento del boxeador Muhammad Ali era Cassius Clay. Claro, Cassius Clay. Según los expertos, aproximadamente hace 13.800 millones de años se creó el universo. Y el primer metal empleado por los seres humanos fue el cobre. Es que sí, es la época de bronce, la época de cobre, y está dividido en épocas. Entonces, mira. Casi. Sí, casi. Sí, ¿no? Que casi, pero pues no. Y bueno, agradezco mucho a Edith por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos. Pues gracias por la invitación y bueno, pues yo invito a todas y todos que si quieren enlazarnos y contactarnos, pues lo pueden hacer a través de nuestras diversas redes. Estamos como Biology Studio tanto en Instagram como en Facebook y pues pueden ver todos nuestros programas académicos en nuestra página web, que es también biologystudio.com.mx. Y si de plano no se acuerdan y no encuentran nada, pues solo cliquean en el buscador de Google Biology Studio o Edith Medina y como siempre digo, soy googleable y van a encontrar todo. Así que es muy fácil que accedan a la información. Gracias por la invitación. No hay que. De todos modos, ahí en los comentarios les dejamos todos los links y toda la información de contacto para que, aunque se les olvide, se metan sin excusas. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como Vilan Community. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.